Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar de maíz, porque como dicen los clásicos, sin maíz no hay país. Hay un tema de fondo, la desnutrición en México es un hecho. Este no es un problema ni de un municipio, ni de un estado, ni de un partido, ni de un sexenio. Este es un problema transeccional. Hablamos de probablemente una política que debió de haberse implementado hace más de 50 años. Ahí lo que se requiere es una política pública que ponga el ojo no en prohibir, sino en hacer. Y con ese objetivo hemos invitado al doctor Silverio García Lara, quien es un experto en el tema. Ha estado desarrollando variedades no genéticamente modificadas, pero resistentes a las nuevas condiciones climatológicas del país. Bienvenido, Silverio. Pues es un placer para mí, Carlos Elizondo, esta oportunidad de dirigirme al público, a tu público. Muy importante el tema y que estemos bien informados, pues sobre todo porque pues se avecinan tiempos en donde la palabra maíz va a aparecer frecuentemente. Azucena también está con nosotros, participante regular de este programa. Bienvenida, Azucena. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí contigo y por supuesto con el profesor Tilberio. Mira, si veo yo como haciendo liberal clásico, digo, pues que se importe cualquier maíz, que se produzca cualquier maíz, mientras no haya evidencia científica de que eso tiene problemas. Nuestro vecino, gracias al cual nos alimentamos, además, porque sin el maíz de Estados Unidos no podían comer nuestros puercos, ni nuestros pollos, ni muchas otras gentes, a través de estos alimentos, digamos, pues mucho de ello es genéticamente modificado. Eso hace variedades más resistentes, más productivas, con más resistencia a los plaguicidas. Empecemos por la pregunta de fondo. ¿Por qué nos resistimos a algo que Argentina, Canadá, Estados Unidos, Europa tiene una posición un poco más complicada? Se aceptan como parte de la evolución de las capacidades tecnológicas para alimentar a la población. Bueno, es casi una pregunta de fondo, profunda, pero además que tiene varios matices. Mira, pues como experto de maíz, en el sentido estricto, toda mi vida me he dedicado a este tema. Un Sí te puedo, maizólogo. maizólogo, pues, cornólogo por ahí dicen. México tiene un caso muy particular. O sea, tenemos que partir de ese hecho. No estamos hablando de Argentina, donde no hay diversidad de maíz. No estamos hablando de Estados Unidos o Canadá, donde incluso en Canadá hay maíces, pero como cosa de rara. Estamos hablando del centro universal del origen y diversidad de maíz. Entonces no tenemos poca responsabilidad, ya tenemos mucha responsabilidad. Ahora, siendo así, tenemos que aceptar que pues no estamos produciendo lo que necesitamos. Y creo que ahí es donde convergen los dos elementos. Por un lado, claro que tenemos que cuidar a nuestros maíces ancestrales, porque mucho de lo que hemos hecho nosotros en términos de mejoramiento, de encontrar estos nuevos genes con estas nuevas particularidades, ¿qué crees? Que vienen de los maíces ancestrales, de nuestros maíces criollos, no de la biotecnología, ¿eh? Pero, por supuesto, yo soy biotecnólogo también de formación, de deformación, digo yo, y claro que estoy a favor de estas tecnologías, y hay más de una, ¿eh? Ojo con esto. Los organismos genéticamente modificados son una herramienta, pero tenemos en biotecnología otras herramientas. Te voy a platicar de dos brevemente, como para contextualizar también. Nosotros usamos marcadores moleculares, que son herramientas biotecnológicas, para hacer estos maíces tradicionalmente mejorados. Y no se habla de OGM. Y las nuevas tecnologías como CRISPR, que acaba de nacer, y un montón de modificaciones de CRISPR, que es la edición genética, y que se parece más a la modificación genética. Entonces, México sí tiene esta particularidad y aquí hay que ser muy conscientes de que tienes como dos grandes grupos, los que necesitan producir más a alto nivel, decimos nosotros, producción de alto nivel, que requieren estas tecnologías. El norte del país, por ejemplo, Sinaloa. Y tenemos el centro sur de México, donde pues estas tecnologías difícilmente harían una diferenciación en la producción del pequeño agricultor. Entonces, sí, hay un sector que dice no y hay un sector que dice sí. Y este es el dilema del uso de la tecnología. Entonces, aquí, como para ambientar la mesa, sí te puedo decir que depende a quién le preguntes es la respuesta. Ambas posiciones son
vaya, son incluyentes en un país como México. Bueno, Y son entonces, incluyentes hasta un cierto punto. Azucena, creo que querías decir algo al respecto. Sí, porque, a ver, entiendo que, como dicen, sin maíz no hay país, no podemos negar, ¿no? Es como el origen de México, es un símbolo. Pero más allá de hablar de eso, y qué bueno que tengamos esta variedad en nuestro país, hay un tema de fondo. La desnutrición en México es un hecho, ¿no? De acuerdo a la UNICEF, eh, la desnutrición crónica afecta a 1 de cada 8 niños y niñas en la primera infancia debido a dietas pues que no son suficientemente saludables. Y también tenemos un problema muy grave de obesidad en el país. En fin, creo que hay problemas de fondo, de temas de política pública para nuestra población muy grandes, en donde hablar de estos temas se vuelve relevante. Y lo que entiendo, que me pareció muy importante, Silverio, es que aunque sepamos y digamos que México es un país que tiene el maíz, que tiene frijol, que tiene arroz, es un país que no puede producir lo que necesita y no puede decir que está nutriendo a su infancia y me imagino que de ahí para adelante. Entonces, En ese sentido que dice Azucena, me parece bien interesante. Los países nativos de arroz prohíben el arroz genéticamente modificado. O sea, ¿cómo resuelves esta tensión entre nutrición y las mejores formas de cultivar? sí, mira, hay una especie de regla, yo creo que no se aplica en todos los países, pero donde son centros de origen, normalmente hay restricción, no prohibición, restricción. Aquí Y hay hay prohibición en restricción, México. sí. Por ejemplo, en Canadá, para el asunto del trigo, pues hay restricción. A ver, pero entonces, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque yo me metí a la pregunta, Azucena. Primero, con lo que estamos produciendo, no alimentamos al país. Gracias a que importamos, medio lo alimentamos. El problema de nutrición no necesariamente es que tengamos el maíz, sino que la gente tenga la capacidad de comprarlo. No sé, creo que son dos temas distintos. Pero ¿cómo lo abordarías? Pues mira, nosotros lo tenemos muy claro, es un tema de cantidad y de calidad. Ok. Así lo he dicho. Por un lado, cantidad, pues necesitamos producir suficiente. Maíz blanco, más o menos, ya de repente somos deficitarios. Podemos decir que estamos produciendo suficiente. Suficiente, pero no de calidad. Ahora, en el otro tema que es el maíz amarillo que importamos, no producimos nada, muy poquito, y entonces somos deficitarios y mucho del maíz que llega pues llega con propiedades bien interesantes. Los maíces amarillos están mal evaluados desde la perspectiva mexicana. Ay, maíz amarillo suena que hay que dárselo a las vacas y a los puerquitos. Y si vieran que son altamente nutritivos, la cantidad de carotenos, aceites que trae son muy buenos. Entonces yo sí veo un problema de calidad y de cantidad. Maíz blanco. Tenemos maíz blanco de mala calidad. Tenemos que ¿Y por qué aceptarlo. tenemos un maíz blanco de mala calidad? Uy, es una pregunta histórica, pero la puedo resumir así. Se han hecho muchísimos esfuerzos, muchas instituciones nacionales e internacionales, el propio gobierno, en desarrollar maíces de alta calidad. Lamentablemente el problema es un problema de adopción, de adopción. Y hay algo bien interesante, perdón que me meta ahí, pero me parece, leyendo tu artículo y tu investigación, estamos hablando de 2 maíces ahorita, blanco y amarillo. Blanco es el que Pero en usamos para México las hay una diversidad tortillas. enorme, ¿perdón? Blanco es el que usamos para las tortillas, para aclararlo. El Exacto, Sí, amarillo es el que correcto, usa fundamentalmente para alimentar animales. correcto. exacto. Y los que están los criollos, está esta variedad donde está el maíz azul y me imagino que hay otros colores. Y lo que su investigación, doctor, está haciendo es este maíz nutracéutico que entiendo trata de meter estos otros tipos de maíz, o sea, como acercarnos a esto. Y en lo que está en el fondo es lograr converger estas dos tensiones que tenemos, en donde aportemos calidad, que además es cierto que siempre hay un cierto mito de que esas tortillas azules tienen como mejor calidad. Sí, yo no sé si es eso, entonces meter esa calidad, también esa posible adopción, porque lo vemos como, ay, esto es bueno comerlo, más la posibilidad de tener producción en masa para poder ser autosuficientes. ¿Esto va por ahí? Sí, mira, tienes un mercado increíblemente diverso en México y eso es una gran oportunidad. Tienes un mercado de maíz blanco para tortilla y masa. Tienes un mercado que nosotros denominamos de nicho para los maíces criollos, azules, rojos, blancos, amarillos, que son altamente demandados por la cocina gourmet.
en México y en Estados Unidos y en otros lados. Bueno, entonces tienes mercado. Entonces, ahí no nos peleamos mucho, pero ojo, estamos hablando de alimentar a más de 130 millones de mexicanos, donde los maíces criollos no representan ni siquiera el 5% de la producción. Entonces, ahí puedo regresar a la pregunta de Carlos. Ojo, que queramos conservar está bien padre, pero yo yendo a los campos, trabajando con los agricultores allá en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, bla, 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 te puedo decir que esos apoyos no ayudan para que estos maíces se mantengan. Es un problema más serio. O sea, suena muy padre, muy bonito en el discurso de que queremos mantener estos maíces, pero la realidad es que nuestros agricultores se nos están haciendo viejitos, no hay recambio de nuevos agricultores jóvenes y esos maíces se están perdiendo. ¿Dónde los tenemos? Pues allá en los bancos de germoplasma, bien guardaditos, bien bonitos, pero no los Ese es tenemos un allá punto afuera. interesantísimo, Silverio, Sí, porque entonces están guardados en los bancos, que es importante tenerlos, por supuesto, pero el reto es cómo darles a todos los campesinos de México el maíz óptimo para que uno tenga los incentivos para cultivarlo, porque si, bueno, exageremos, en Arizona hay un maíz genéticamente modificado extraordinario, en Sonora no lo puedes usar, pues no no, va a haber cómo competir con el maíz de Sonora, son vecinos, quién sabe cómo evites que pase el polen de un lugar a otro, entonces estás jugando algo muy ideológico sin realmente ayudar a que los campesinos de Sonora siembren lo mejor, o en Chiapas, o donde sea. Tú sí. como, y quizá poner en contexto, porque fue un error mío de arranque, México quiso prohibir la prohibición y la introducción de maíces genéticamente modificados. Un panel del TEMEC dijo, señores, ustedes pueden producir lo que ustedes quieran, pero en el TEMEC solo se puede prohibir lo que está científicamente probado que hace daño, y entiendo que no se pudo probar de acuerdo al panel. Es completamente correcto y hay que hacer la aclaración de que fue un panel científico. O sea, Ujú. yo como científico tengo que hacerme de las pruebas que se tienen. Para la ciencia, lo que sabemos ahorita es que no hay evidencia de que esto sea negativo, pero aquí hay otros contextos. No lo quiero matizar, pero sí debo decir que aquí hay cultura y hay maíz culturalmente hablando y ahí el panel científico pierde piso. O sea, no estoy diciendo que esté mal, porque Es esas son las otro reglas tema, del como TEMEC. bien dices, pero está el tema de que cómo resolvemos el tema de que haya maíces productivos. Ah, ok. Sí, Carlos, mira, cuando es que sí tenemos que despegarnos de esta discusión que se matiza con lo científico y lo no científico. Yo incluso digo México mágico por ahí, ¿no? Maíz México mágico. No, a ver, científicamente hablando, sí, yo concuerdo con el panel. De hecho, pues yo estoy convencido de que estas tecnologías son necesarias. Yo sembré maíz genéticamente modificado en sus primeras versiones en México. Y era increíble ver cómo no le entraban las plagas. O sea, era Mm, una Y no cosa usabas lindísima. pesticidas que tienen otro Claro. tipo de problemas. claro. Entonces, yo te puedo decir que como agricultor, venga este maíz. Pero otra vez tenemos que ser muy claros. A lo mejor estos maíces tienen que estar allá en el norte, donde la diversidad es menor y donde pues el peligro, digámoslo así, por asunto de flujo genético, que también ya demostramos que es menor, pues puede ser más bien un beneficio. Y entonces, eso es correcto. Sin embargo, necesitamos más acción en los agricultores pequeños. Fíjate que a mí, pues sí me preocupan los agricultores de alto rendimiento, pero normalmente encuentran soluciones. Bueno, te voy a poner un caso. O sea, si no hay un genéticamente modificado, pues hay una versión parecida que está teniendo alto rendimiento en este momento y que nos está salvando de tener que importar más maíz. Pero ¿qué pasa con los pequeños agricultores donde, ojo, no hay semilla, no hay insumos, no hay tierra o no hay personal? Entonces, hay casos donde estos maíces nativos se han perdido. O Ujú. sea, tú vas con el agricultor de hace 5 años en una comunidad donde era el único que tenía ese maíz y ahora ya no existe. Y no es por los maíces genéticamente No, modificados, porque no han no, entrado, es por otra razón. ¿Y ahí así qué es. hay? ¿Qué solución hay ahí, Silverio? Mira, O sea, por dónde nos vamos? Porque sí me queda claro que nos queremos enfocar en ese, de hecho yo estaba leyendo, ¿no? 45% de este maíz es autoconsumo. O sea, no, tampoco es menor. O sea, son pequeños, pero son, si los sumamos, muchísimos. Entonces tenemos que enfocarnos de proveerle
de esos incentivos que mencionaba Carlos. No sé si haya un tipo de maíz que conserve lo criollo, pero tenga algo que los ayude mejor a producir más fácil. ¿Qué tenemos ahí y cómo los podemos ayudar? Pues mira, sí, es una pregunta, para mí esta es la pregunta más difícil. Incluso la que resolvió el tema para mí fue examen fácil. Esta que acabas de hacer es muy compleja. Traemos más de 200 años tratando de equilibrar la producción local, nativa, de agricultor pequeño, contra todas las otras políticas que tienen que ver con necesidades de producir más. Entonces, no hay una respuesta única, pero yo me atrevo a pensar en lo siguiente, que considero puede ser una posibilidad de respuesta. Número uno, este no es un problema ni de un municipio, ni de un estado, ni de un partido, ni de un sexenio. Este es un problema transeccional. Hablamos de probablemente una política que debió de haberse implementado hace más de 50 años. Ahora, no está implementada, se tiene que implementar, sí, de conservación, pero no puede ser un esfuerzo pequeñito. Y ahí es donde pienso yo que muchos de los megaproyectos han fallado, pues porque se acaba el dinero y se acabó el proyecto. ¿Cuál es nuestro riesgo serio? Pues en este momento, o sea, si tú ves los números, los agricultores, el número de agricultores en México está cayendo drásticamente porque además el maíz no es negocio. Digo, eso ya lo sabemos. El maíz no es negocio, a menos que encuentres un nicho muy particular. Y segundo, si te quedas sin estos agricultores y sin esta necesidad de producirlo, pues lo podemos reemplazar por cualquier otra cosa. Entonces, la fórmula correcta sería rejuvenecer un poquito el campo, hacerlo más atractivo, hacerlo desde el punto de vista no solo sustentable, sino económicamente sustentable, y darle una salida como han hecho otros países para productos únicos. ¿Cómo se A haría ver, eso? Porque se oye muy sí, bien, todos lo desearíamos, y Sí. lo que yo veo que es el foco de esta administración, tras perder el panel, que era una como decisión además muy drástica, nada, cero. Sí, pues eso ya. Y ahora ya están pasó. yendo a otra solución muy drástica, es que se prohíba en México la siembra de maíz genéticamente modificado. Incluso están discutiendo ahorita en el Congreso de la Unión qué significa eso. Uno, ¿esa es una política que va a ayudar a eso? Y si no, ¿cuál es la que ayudaría? Pues mira, yo creo que este experimento ya pasó, ya sucedió, ya no sucedió. Hubo un tiempo en el que estaba prohibido tener, manejar, manipular, almacenar maíz genéticamente modificado. Yo trabajaba para otra institución y los científicos estábamos muy nerviosos porque teníamos órdenes de aprehensión, básicamente. Bueno, esto Oh ya my pasó, God. esto ya ¿En pasó qué en fechas México. fue esto, Silverio? Estamos hablando de cuando se dio la primera prohibición entre el 98 y el 2000. Ahí estuvimos. Entonces, sí, ya pasamos por eso. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, pues que fue lo que vimos, que de todos modos había filtración de Claro. materiales genéticamente modificados en la frontera. Mercado negro, ¿no? Sí, y además por ahí tuvieron la osadía de detener a un par de agricultores que lo único que hacían era sembrar para autoconsumo y eso fue un escándalo. Entonces, no lo va a resolver la prohibición, pues como todas otras prohibiciones va a tener las dos caras. ¿Qué sí puede ayudarnos? Bueno, pues una política más enfocada a que nuestro campo sea más productivo para depender menos del exterior y por otro lado, una política de protección sustentable de los maíces nativos y un programa muy a largo plazo. Yo te lo planteo así, un programa de 30 años. Y si ponen esto en la Constitución, como parece que va a ser el caso, y que con ello creen que se resolvió el problema, porque eso es lo malo de poner las cosas en la Constitución, crees que ya está resuelto. ¿Qué te imaginas que va a suceder? Pues mira, obviamente va a haber esta falta de incentivo para tener estas tecnologías en México. ¿Lo podemos superar? Lo hemos superado. O sea, honestamente tampoco es que necesitemos esa tecnología, pero sí se pierde la oportunidad de utilizar esta tecnología, que ya va de salida, ¿eh? Ojo, esta tecnología ya es vieja. O sea, Sí. en breve ya no vamos a hablar jamás de transgénicos porque además las compañías dejaron de hacerlos. Qué viene luego? Bueno, pues ahora vienen las nuevas tecnologías como CRISPR. CRISPR, explícanos porque pues, no somos expertos. Bueno, Y la verdad es CRISPR que no es, tengo ni idea qué es sí, CRISPR.
CRISPR es la Tú edición sabes genética. Choco Crispy, nada más. No, CRISPR Exacto. ¿Estará por ahí? no, es algo más sencillo, porque lo que haces es que el ADN, el material genético de maíz, lo editas, le pones y le quitas lo que tú quieres. ¿Y eso Y no se puede ser considera genéticamente modificado? Hay controversia, ya tendremos plática de esto en el futuro, pero lo que te puedo decir es que en Europa, por ejemplo, hay países que lo consideran casi similar a un genéticamente modificado y hay países que dicen, no, la tecnología es inocua. Y lo que están haciendo en la Constitución en México, ¿dónde quedaría el CRISPR si sale No, con... no va a quedar, a menos que lo incluyan como tal y digan no tecnologías tipo tal. Y ahí tienen que ser muy claros, porque cuando haces una modificación desde el punto de vista normativo, tienes que definir qué es eso de CRISPR y está bien ¿Y el difícil. maíz nutracéutico es como este CRISPR? No, mira, no es que nos hayamos alejado nosotros de la biotecnología, pero nos dimos cuenta que hacer el mejoramiento convencional utilizando biotecnología como los marcadores moleculares era una vía más rápida y efectiva para nosotros. Entonces lo que hicimos fue conjuntar a los maíces criollos con estas características nutracéuticas, altos contenidos de antioxidantes, péptidos, ácidos grasos, almidón resistente, proteínas de alta calidad. Y lo que fuimos haciendo fueron conjuntando esas en algo que nosotros denominamos un arqueotipo, o sea, un biotipo de maíz. Lleva muchos años, por ahí la nota dice 15, nosotros hemos calculado entre 20 y 25 años. Esto es muy tardado. ¿Y se Muy tardado. utilizan ya comercialmente? No, estamos en la última parte, entre 3 y 4 años estaremos hablando de comercialización, pero ha llevado más de 15 años poder conjuntar muchas de estas características. Y sí utiliza biotecnología, pero utiliza medios convencionales. Exacto, Un poco, es como la mezcla perfecta de lo que queremos. sí, donde no hay ADN de otras plantas diferentes Ok. al propio maíz o ADN de otros organismos como las bacterias y que todo el mundo asusta, ¿no? Ok. Entonces, no, es el mismo ADN del propio maíz, Es como, pero de es los como ancestros. llegamos a los maíces históricamente evolucionados que permiten el cultivo ya más, digamos, sedentario del maíz, de los maíces silvestres a los cultivados, ¿no? Pero eso Es, es por una vía más azarosa, esto es más científico. sí, y te puedo decir algo, ¿eh? Es el mismo caminito que usamos para hacer los maíces altamente productivos, solo que en aquellos tiempos, entre los años 50 y 60, lo que pensábamos es producir más, ahora pensamos en no tanto calidad, sino cantidad, necesitamos que sean Las nutritivos. dos. Y lo Ok. único que hicimos fue regresar a las bases de lo que se inició en los programas de mejoramiento en los años 30, 40 y sacar esos genes y traerlos para acá adelante. Y es una realidad. Nuestro maíz, esto no les va a gustar a muchos de mis colegas, pero nuestro maíz es un alimento deficiente. Por eso hay que mejorarlo. Exacto. ¿Por qué es deficiente? Pues mira, no quisiera entrar en la controversia de cómo debemos de alimentarnos los humanos, porque ahí sería otra charla y con todo gusto hablamos Suena de eso buenísimo. después. Pero yo te puedo decir que son alimentos de sobrevivencia, no son para alimentarse bien, es porque no había otra cosa. Ya. Si no había carnita y no era tan podíamos fácil. cazar, teníamos que agarrar plantitas. Y los granos resultaron ser una excelente fuente de, pues, carbohidratos, pero no de Claro. proteínas, no de grasas. Pero este es un problema más de fondo. Los granos no sirven para eso, pero habría maíces que sí podrían servir para eso mejor. Y se les puede inyectar este tema de la proteína y de hacerlos entonces unos super maíces que sí cumplan con esta cuestión de nos gusta, es a lo que estamos acostumbrados, incluso ya están hasta en cocinas gourmet, pero le podemos dar esta componente nutritivo que tanto necesita nuestra población. Mira, Bien. los que saben de nutrición, yo sé lo básico asociado con plantas y me he metido mucho a nutrición animal y un poquito humana. Sí te puedo decir que el maíz es un complemento, no puede ser la base de tu Sí, alimentación. no, las tortillas son para acompañar el frijolito, la carne. El taco, idealmente. El taco es una parte, pero no es un taco con solo tortillas, no es taco. Así es. Le puedes agregar entonces antioxidantes, le puedes agregar ácidos grasos benéficos, le puedes agregar proteínas y péptidos adecuados, fibra, y eso lo hace efectivamente un mejor complemento. De ahí a que sea nuestra base, eso es algo que muchos científicos mexicanos históricamente hemos debatido que no debería de ser así. O sea, con puro maíz no hay país tampoco. No. No, muy importante este mensaje, es un mensaje de narrativa de fondo del país. Entonces, digamos, Pero nos queda poco tiempo.
y quizá se puede distinguir en 3 temas. Uno es cómo generas variedades lo más productivas posibles, además en un contexto de cambio climático, de expansión de pestes, y ahí, pues una ruta es la genéticamente modificado, que en la definición estándar entiendo, ya no va a ser algo que se va a seguir desarrollando, habrá otras formas de manipulación genética, pero ya no entran dentro de los organismos genéticamente modificados. Correcto. Para este cambio constitucional va a ser clave que no sea tan abierto, que quepan aquellas cosas, que sea suficientemente cerrado para restringir el problema a esto. Y nos da un gran campo para el desarrollo de nuevas variedades, para fines nutritivos, etc. Entonces, ahí lo que se requiere es una política pública que ponga el ojo no en prohibir, sino en hacer. Sí, Y y es bien rescatar. importante, exacto, y es bien importante, pues sí, decirle al público que esto de los OGM ya es historia. O sea, Ok. a lo mejor es una narrativa muy padre, sí se usa en Estados Unidos como algo muy importante en otros países, pero eventualmente vendrán las otras tecnologías. Que van a ser mejor y eso va a ser arqueología. Exacto, a donde quiero ir es que tenemos que ir un paso adelante. México tiene la posibilidad de hacerlo si piensa en un programa de muy largo plazo, muy largo plazo. Yo no sé si sea a través de la Constitución o no, pero necesitamos más gente trabajando en esto y este es otro problema que les quiero compartir al final. Menos gente trabajando en estos temas de alimentación, ¿eh? Me parece muy importante hablar de esto como un propósito, como una política pública de fondo que tiene que ver desde una narrativa de país, desde un aliento a estas funciones, ¿no? Carreras. Digo, sabemos que antes ingeniería en agronomía era como pues una carrera top en México, hoy en día ha disminuido, ya no lo es. Pero sin eso, ¿cómo seguimos, no? O sea, ahora sí que, como decía Carlos, no solo con maíz hay país, necesitamos más allá del maíz, pero necesitamos quien haga el maíz y quien produzca todos los alimentos que este país necesita. Entonces, pues ojalá que sigamos impulsando, porque además se pueden hacer grandes cosas, como ayer hablaba también de un tema de carne, ¿no? Que ahora con tecnología muy interesante que también trae el TEC, hay como un proyecto y bueno, creo que aquí es donde converge muy interesante lo que se hacen en las ingenierías, en las tecnologías y también lo que se puede hacer con cómo implementamos esto, cómo lo masificamos, cómo lo llevamos a que sea una política pública que ayude a nuestro país. Pues yo con eso termino. Qué interesante, Silverio. ¿Por qué Muchas no cierras gracias. tú, Silverio? Danos Sí. una salida final de los temas pendientes, como tú quieras, y tendremos que hacer otro programa porque el tema es muy complicado. Sí, pues mira, qué bueno que se discute el asunto de la alimentación en México. Es bien importante que cambiemos el paradigma de alimentación, ya estamos en la edad madura de hacerlo. Y un dato que a mí me asusta y se los dejo para que lo puedan discutir después, tenemos la peor alimentación en toda la historia de la humanidad. Entonces, creo que ¿Como país o en general como humanidad. Y obviamente hay países mucho peor como México en términos de nutrición. Lo dijiste al principio, obesidad, desnutrición, enfermedades crónico-degenerativas. Y todo esto es porque todavía no hemos aprendido a comer bien y a tomar buenas decisiones en la mesa. Con eso terminaría. Pues Silverio, muchísimas gracias. Sí, ojalá que tu agenda lo permita para profundizar algunos de estos temas más adelante. A Susana, gracias. Y a ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias. Los esperamos en otra omisión más de Con su permiso. Hasta pronto. Hola, Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. y te invitamos a escuchar Territorio Negocios. Un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast. La barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.